Las mujeres de Chipko. El inicio de la actividad de las mujeres en defensa del medio ambiente en la India fue muy anterior al Decenio de la Mujer proclamado por las Naciones Unidas y a la Conferencia de Estocolmo por el Medio Ambiente celebrada en 1972. Hace 300 años, dirigidos por una mujer llamada Amrita Devi, más de 300 integrantes de la comunidad Vaishnoi en Rajasthan sacrificaron sus vidas para salvar los árboles sagrados Kejri, abrazándose a ellos. Con ese hecho comienza la historia identificable de Chipko. El nuevo movimiento Chipko es conocido como un movimiento de mujeres, pero tan solo algunos hombres militantes de Chipko se han convertido en figuras visibles. No se ha prestado atención al aporte de las mujeres, que se mantiene invisible, pese a que la historia de Chipko es una historia de ideas y acciones de mujeres de excepcional coraje. Los movimientos por el medio ambiente como Chipko se han convertido en hitos históricos porque son estimulados por las ideas ecológicas y el vigor político y moral de las mujeres. Me extenderé en consideraciones sobre algunas de estas mujeres excepcionales porque mi relación con ellas ha sido fuente de inspiración y porque siento que es injusto que ellas, que son los verdaderos pilares del movimiento, continúen siendo ignoradas. En este necesario que la experiencia de estas poderosas mujeres sea compartida para que recordemos que no estamos solos y que no estamos dando los primeros pasos. Otras personas caminaron antes. La historia de los movimientos sociales y políticos generalmente pasa por alto el proceso evolutivo y se centra en los resultados. Esto conduce a dos problemas. En primer lugar, el trabajo organizado posterior no puede beneficiarse con las lecciones de perseverancia y de paciencia nacidas en tantos años de construcción del movimiento. La gente comienza a buscar soluciones instantáneas porque a través de la pseudohistoria le han vendido triunfos instantáneos. En segundo lugar, mientras que la evolución histórica de los movimientos abarca trascendentes contribuciones de miles de participantes durante largos periodos, concentra los momentos culminantes en el espacio y en el tiempo. Permite así que un individuo o grupo se apropie del movimiento y borre los aportes de los demás. Sin embargo, los movimientos son procesos sociales y políticos muy importantes y trascienden del ámbito individual. Su importancia reside precisamente en la multiplicidad de personas y hechos que contribuyen a la consolidación de los cambios sociales. El proceso Chipko como resurgimiento del poder de la mujer y del interés por la ecología en los Himalayas de Harwal es un mosaico formado por múltiples hechos e innumerables personas. Mujeres como Miraben, Saralaben, Bimalaben, Imadevi, Gauri Devi, Dunga Devi, Bachi Devi, Idwari Devi, Chamun Devi y muchas otras fueron las importantes catalizadoras de las transformaciones que hicieron posible la resistencia de Chipko. Los hombres del movimiento como Sunderal Bahuguna, Chandi Prasad Brat, Ghanshyam Shailani y Dom Singh Negi fueron sus alumnos y seguidores. Mirabe fue una de las discípulas más directas de Gandhi. Ella se trasladó a los Himalayas a finales de los 40, entre las ciudades de Rishikesh y Harward. Montó un centro ganadero llamado Pashulok porque los animales vacunos son de gran importancia para una agricultura sostenible. 15 días antes de morir, Gandhi le escribió a Miraben en una carta en la que decía, abro cita, veo que tu destino es servir a la vaca y nada más, pero creo ver en ti un defecto vital. No puedes aferrarte a nada de manera definitiva. Una gitana. Nunca estás feliz a menos que estés yendo de un lado para otro. No te vas a especializar en nada y es probable que tu madre perezca en tu regazo. La única persona y única mujer que realmente ama a la vaca la va a dejar. No sé si sentir lástima por ti, por la vaca o por mí, porque a mí, el creador de la verdadera idea de servir a la vaca y conservarla para la humanidad,
nunca me importó, o quizá nunca tuve tiempo para especializarme, siquiera medianamente. Cierra cita. Tal como predijo Gandhi, Mirabeau pasó de la ecología de la vaca a la ecología de los bosques y el agua, a los vínculos entre la deforestación y la falta de agua, como ella decía posteriormente. Se abre cita. Al estar situado Pashulok al pie de las montañas, precisamente en los valles del Himalaya, donde nace el Ganges, tomé verdadera conciencia de las terribles inundaciones que se originan en la zona de captación de dicho río, y tuve la precaución de que todos los edificios fueran construidos por encima del nivel más alto de crecida. Un año o dos después, presencié una asombrosa inundación. A medida que las aguas turbulentas crecían, venían primero arbustos, ramas y troncos grandes. Luego, en medio del agua cada vez más impetuosa, venían árboles enteros, ganado de todos los tamaños y de vez en cuando algún ser humano aferrado a los restos de su cabaña. Nada se podía hacer para salvar a los hombres o bestias de este torrente. La única esperanza para ellos era quedar atascados en la orilla de alguna isla o algún promontorio en los márgenes del río. Ver estas destrozosas inundaciones me indujo a investigar todos los veranos la región norte de Pashulok, de donde provenían. Indudablemente, el motivo era la despiadada deforestación y el cultivo de pinos con fines de lucro en lugar de árboles de hojas caducas. Esto me llevó a denunciar ante los funcionarios del gobierno lo que estaba sucediendo en Pashulok y emprender un proyecto comunitario en el valle de Vilangana. Aquí edifiqué un pequeño centro, un Gopal Ashram, y me concentré en el problema forestal. Cierro cita. Durante su estadía en Garhwal, Mira estudió a profundidad el medio ambiente y recibió de la gente del lugar muchos conocimientos sobre el tema. De los más ancianos aprendió que antes los bosques de Teri Garhwal estaban formados en gran parte por robles, y las canciones populares de Garhwal, que recogen la experiencia y sabiduría colectivas, hacen constante referencia a especies como Bang y Karik. Recrean imágenes de abundantes bosques poblados de Bang, praderas y tierras fértiles, grandes rebaños de animales y vasijas repletas de leche. Según Mira, la razón fundamental del deterioro de la región fue la desaparición de los árboles de Bang. En su opinión, si la zona de captación de Ganges no se volvía a cubrir de Gang, las inundaciones y sequías se seguirían agravando. La cuestión no pasaba simplemente por la plantación de árboles, sino por la plantación de los árboles ecológicamente adecuados, como señala Mirabeau. La sustitución de los bosques de Bang y especies variadas por pinos de mucho valor comercial era la principal razón del incremento de inestabilidad ecológica en los Himalayas y de las crecientes privaciones económicas a que se veían sometidas las mujeres de Garhwal, ya que los pinos no cumplían las funciones ecológicas ni económicas de los Bang. Las ideas ecológicas de Mirabeau fueron heredadas por Sunderal Bahuguna, quien habría trabajado con ella en el valle Vilangana. Bahuguna se había unido a la lucha por la independencia a la edad de 13 años y fue secretario del Congreso de Uttar Pradesh en la época de la independencia. En 1954 se casó con Bimla B., quien había pasado 8 años con Sarala B., otra cercana discípula de Gandhi. Sarala B. había organizado un ashram para educar a las montañesas de Kausani y dedicaba todo su tiempo para hacerles ver que no eran bestias de carga sino diosas de riqueza, puesto que criaban animales, producían alimentos y realizaban el 98% de las tareas agrícolas y ganaderas. Influida por las ideas de Sarala B. acerca de la libertad femenina,
Bimla aceptó contraer matrimonio con Sudar Baksuna, solo si ésta abandonaba el partido del Congreso y se retiraba a una alejada aldea para crear conciencia en los habitantes de las montañas, viviendo con ellos y a través de ellos. 2 años después de haber establecido el ashram, Silyara Sunderal y Bimla Bauguna escribían, cita, el estímulo de uno de nosotros, Sunderal, para venirse a vivir a una aldea nació de Miraben, y el de la otra, Bimla, de haber vivido continuamente con Saraben. Se cierra la cita. Sunderal Bauguna logró que uno tras otro, otros activistas como Gancharram Raturi, Chandi Prasad Bhatt y Dom Singh Negi secundaran un movimiento generado por el potencial de las mujeres. Como a menudo dice Sunderal, somos propagadores y mensajeros, los verdaderas dirigentes son las mujeres. En los inicios del movimiento Chipko, cuando las contratistas que llevaban a cabo la explotación forestal eran forasteros, el interés de las mujeres por la silvicultura de subsistencia, que sentó las bases de Chipko, estuvo transitoriamente mezclada con una preocupación predominante masculina de proveer las materias primas a los aserraderos y fábricas de resina montados por cooperativas locales. Estas cooperativas masculinas, establecidas por organizaciones gandianas, al comienzo pensaron que Chipko pedía resina y madera para sus fábricas. Entre la gran cantidad de pequeñas industrias forestales que en el decenio de los 60 brotaron como hongos en las regiones montañosas, se encontraban las dirigidas por Dasholi Gram Swaraj Sangh, Purola Gram Swaraj Sangh, Katiur Gram Saraj Sangh, Takula Gram Swaraj Sangh, etc. No obstante, al poco tiempo se produjo otra escisión entre el interés de los hombres del lugar en realizar una actividad comercial de explotación de productos forestales y los intereses de las mujeres que se planteaban una actividad sostenible basada en la protección de los bosques. Bauguna ha sido un eficaz mensajero de las inquietudes de las mujeres. Desarrolló estas ideas en una filosofía según la cual los bosques naturales son los sistemas en que se cimienta la vida y la lucha de Chipko, un esfuerzo por preservarlos. Escuchando las tranquilas voces de las mujeres durante sus padiatras, fue en gran parte la manera como pudo Bauguna articular los principios femenino-ecológicos de Chipko. En 1977 se le preguntó por qué él no había montado establecimientos para la elaboración de resina y aserraderos como servicios voluntarios en Warhol, a lo que respondió, cita, si ustedes hubieran propuesto hace 6 años la instalación de aserraderos para desarrollar la zona de las montañas, lo hubiera considerado. Pero hoy día veo con claridad que establecer aserraderos en las montañas es una forma de adherirse al proyecto para destruir a la madre tierra. Los aserraderos tienen un apetito infinito de árboles y arrastran con los bosques para satisfacerlo. Cierra cita. Si bien la articulación filosófica y conceptual de la perspectiva ecológica de los bosques del Himalaya fue elaborada por Mirabe y Bauguna, las bases organizativas que hicieron de Chipko un movimiento de mujeres fueron echadas por Sara B. y Bimla Bem en la provincia de Garhwal y Radhabat en la provincia de Kumaon. En un artículo dedicado a Sara B. al cumplir 75 años, que coincidió con el Año Internacional de la Mujer en 1975, los militares de Uttarakhand la llamaron hija del Himalaya y madre del activismo social de la región. Sara B. había venido a la India en busca de la no violencia.
Como cercana seguidora de Gandhi, trabajó fundamentalmente en las montañas durante el movimiento independentista. En sus reflexiones sobre el legado de Gandhi a los 75 años de edad, escribió, se abre cita, desde la experiencia de mi niñez, he sabido que la ley no es justa, que los principios que rigen a la humanidad son superiores a los que rigen el Estado, que un gobierno centralizado, indiferente de su pueblo, es una broma cruel en ejercicio de la autoridad, que la separación entre la ética pública y la privada es fuente de miseria, injusticia y explotación social. Todos los niños de la India entienden que el pan, roti, no es un derecho para el que tiene dinero en el bolsillo, sino un derecho fundamental del que tiene el estómago vacío. Esta concepción de los derechos funciona dentro de la familia, pero desaparece a nivel social. Allí reina la ética del mercado que atrapa a los hombres. Se termina cita. Sara B. estableció al Ashram Lakshmi en Kausani en primer lugar para capacitar a las montañesas. Bimla B., que había pasado 7 años de su vida con ella, amplió su proyecto y estableció el ashram Navjivan en Silyara, que se convirtió luego en fuente vigorizante de Chipko. Así, la base organizativa de las mujeres estuvo lista hacia 1970, decenio en que comenzaron las protestas populares en reclamo del derecho del pueblo a utilizar los productos forestales de la región. El año 1972 fue de protestas generalizadas organizadas contra la explotación comercial de los bosques a cargo de contratistas de otras regiones. En Purola el 11 de diciembre, en Uttarkashi el 12 de diciembre y en Gopeswar el 15 de diciembre. Fue cuando Raturi compuso el famoso poema. Abraza a nuestros árboles, sálvalos de su caída. El dominio de nuestras montañas, sálvalo de la depredación. Mientras que el concepto de salvar los árboles abrazándose a ellos es viejo, como lo recuerda el caso de Vishnois, en la etapa actual del movimiento por los derechos forestales, este poema popular es la primera fuente documentada del ahora famoso nombre Chipko. El movimiento se extendió por la provincia de Garhwal y Kumaon a través del liderazgo totalmente descentralizado de las mujeres del lugar, conectadas unas a otras horizontalmente, sin jerarquías, a través de las canciones de Shyam Raturi, a través de propagadores como Bauguna, Bhatt y Negi, que llevaban el mensaje de Chipko de pueblo en pueblo, de una región a otra. Para las mujeres de la montaña, la producción de alimento empieza en los bosques. Su desaparición y la falta de agua son problemas de supervivencia, razón por la cual miles de mujeres de Garhwal protestan contra la silvicultura comercial que ha destruido los recursos forestales e hídricos. En marzo de 1972, 300 fresnos iban a ser talados por una fábrica de aparatos deportivos. Cuando los pobladores de Mandal se enteraron, fueron al bosque tocando tambores. Declararon que se abrazarían a los árboles para impedir que los derribaran. Los taladores se retiraron, pero el fabricante sustituyó ese contrato por otro del bosque de Rampur Fata, en Kedar Gati. Cuando la gente supo de ese nuevo contrato, se dirigió caminando hacia Kedar Gati. Shyama Devi, una mujer de 72 años que en 1975 había organizado piquetes en una vinatería de Chandrapuri, lideró la experiencia de Kedar Gati y movilizó a las mujeres del lugar en el bosque de Rampur Fata. Resonaron las canciones de Chipko desde junio hasta diciembre, mes en el que contratista se retiró. Se trasladó al valle de Alakananda, a un pueblo denominado Reni, situado en el camino que va de Joshimath a Niti Gati.
La inundación que en 1970 arrasó varios pueblos y muchos kilómetros de tierras en el valle de Alacananda fue la primera señal importante de que la región de los Himalayas estaba muriendo. Las mujeres de Reni no habían olvidado ese desastre. Relacionaron el corrimiento de tierras que bloqueaba el río y agravaba las inundaciones con la tala de árboles en la zona de captación. En 1973, una mujer que estaba pastoreando su ganado vio varias personas con hachas en mano. Silbó y reunió a todas sus compañeras, quienes rodearon a los empleadores del contratista y les dijeron: este bosque es nuestra madre. Cuando falta comida, venimos aquí a recoger hierbas y frutas secas para alimentar a nuestros hijos. Encontramos plantas y recogemos hongos en este bosque. Ustedes no pueden tocar estos árboles. Las líderes que condujeron la protección del bosque de Reni fueron Gauri Devi, de 50 años, Gunga Devi, de 52, y sus compañeras Rupsa, Bhakti, Masi, Harki, Malti, Pagli y Baladevi. Trabajaron juntas, montaron guardia por equipos para vigilar ininterrumpidamente a los taladores hasta que el gobierno se vio obligado a crear una comisión que recomendó prohibir la tala con fines comerciales por un periodo de 10 años en la zona de captación de Alacananda. El movimiento Chipko inició entonces una movilización para que se prohibiera la explotación comercial en los distritos de las montañas de Uttar Pradesh, pues la tala excesiva estaba provocando inestabilidad en toda la región. En 1975, más de 300 pueblos de esos distritos se vieron amenazados por el corrimiento de tierras y una grave erosión. Gembala, Matli y Darali en Utakashi y Pikhi y Nand, Gaonenteri, Chimtoli y Kinhani en Chamoli, Bejar y Jageshawar en Almora, Rayeragar y Jajardeval en Pitogaraghart constituyen claros ejemplos. El movimiento por la prohibición total fue impulsado por mujeres como Ima Devi, de 50 años, quien en 1965 había movilizado la opinión pública contra el alcoholismo. Esta vez iba de pueblo en pueblo difundiendo el mensaje de salvar los árboles. En las manifestaciones y protestas que se realizaron en todos los distritos de las montañas contra las subastas, hablaba en representación de las mujeres. Mis hermanas se encuentran ocupadas cosechando el Kharif. Están ocupadas aventando grano. El mensaje que traigo es de ellas: detengan la tala de árboles. No hay árboles siquiera para que se posen los pájaros. Las bandadas de pájaros van a nuestros cultivos y los comen. ¿Qué vamos a comer? Está desapareciendo leña. ¿Cómo vamos a cocinar? En enero de 1975, las mujeres de las regiones de montaña iniciaron una marcha de 75 días en Uttarkashi, en Kausani, y otra marcha de 50 días desde Devprayag a Naugaon, con el objetivo de movilizar a la opinión pública por la creciente carga que significa el trabajo para las mujeres debido a la deforestación. Bimla Ben y Radhabat participaban en estas padyatras. En junio de 1977, una reunión plenaria de todos los militantes de las montañas, llevada a cabo en el ashram de Saralabé, dio nuevo vigor al movimiento y consolidó la resistencia contra la tala comercial y la extracción excesiva de la resina de los pinos. En los bosques de Gotar, en las cadenas montañosas de Teri, el guardabosques fue arrestado por su inepcia para evitar la explotación ilegal de resina de los pinos. Fue en este periodo cuando se comenzó a utilizar la metodología de abrazar los árboles para salvarlos de ser derribado, usado por primera vez por Dom Singh Negi en el bosque de Salet, cerca del pueblo de Pipitlet en Genwal.
Entre los numerosos ejemplos de triunfos de Chipko estuvo en los Himalayas de Garhwal durante los siguientes años, se encuentran los de Adwani, Amarsar, Chanchnidar, Dungari, Faintoli, Badiyagart. La subasta de los bosques en Adwani fue realizada en octubre de 1977. En Narendermangar, capital del distrito, Sunderal Bauguna emprendió un ayuno contra la subasta que hizo un llamamiento a las contratistas forestales y las autoridades del distrito para que no llevaran a cabo la acción. La subasta fue realizada a pesar de las expresiones de descontento popular y se planificó la tala de los bosques para la primera semana de diciembre de 1777. Se juntaron grandes grupos de mujeres y contaron con una dirección de Banshidemi, esposa de un importante jefe del lugar, el mismo contratista. Dom Singh Negi, militante de Chipko, respaldó la lucha de las mujeres iniciando un ayuno en el bosque. Las mujeres ataron los árboles con hilos sagrados como símbolo de su compromiso de protegerlos. Entre el 13 y el 20 de diciembre, un gran número de mujeres pertenecientes a 15 pueblos montaron guardia en los bosques y, mientras cumplían esa misión, leían ininterrumpidamente textos antiguos y discutían el papel de la mujer en la vida de la India. Los taladores se retiraron, pero igual regresaron el 1 de febrero de 1978, acompañado por 2 camiones de policías armados. El plan era rodear los bosques con ayuda policial a fin de mantener fuera a la gente durante la tala, aún antes de que llegaran a la región. Los voluntarios del movimiento fueron al bosque y contaron su historia a los trabajadores que habían venido de lugares muy lejanos. Cuando los contratistas llegaron con la policía, en cada árbol había un guardia de 3 personas. La policía, al haber sido derrotada en su propio plan y al ver la determinación y el grado de conciencia de la gente, se retiró rápidamente. Hay actualmente en la India 2 paradigmas de la silvicultura. Uno estimula la vida y el otro la destruye. El paradigma que estimula la vida nace de los bosques y del principio femenino. El que la destruye surge de las fábricas y del mercado. El primero crea un sistema forestal sustentable y renovable, apoyado y renovando las fuentes de alimentación y de agua, y su objetivo primordial es mantener las condiciones que dan capacidad de renovación a la naturaleza. Para el segundo, en cambio, la finalidad principal de la administración forestal es obtener el máximo de ganancias mediante la explotación comercial. Como la máxima obtención de ganancias pasa necesariamente por la destrucción de las condiciones que permitan la renovación. Los 2 paradigmas son cognoscitiva y ecológicamente irreconocibles. El primero nace de la antigua cultura forestal de la India, en toda su diversidad, renovando actualmente por las mujeres de Garhwal a través de Chipko. Estos 2 sistemas económicos y cognoscitivos tan distintos fueron que chocaron en 1977 en Adwani, cuando el movimiento Chipko declaró explícitamente ser un movimiento ecológico y feminista. Las mujeres, por supuesto, siempre habían sido la columna vertebral del Chipko, y para ellos la lucha siempre había sido por defender los bosques naturales, la vida de los bosques. Pero en los inicios, cuando lo que se proponía el movimiento era expulsar a los contratistas forasteros, los comerciantes de la región se habían sumado a la resistencia. Una vez logrado la expulsión de los contratistas privados de otras regiones, cuando comenzó a funcionar un organismo oficial para el desarrollo forestal, que trabajaba con contratistas y cooperativas locales, las mujeres continuaron su lucha contra la explotación de los bosques. A ella no les importaba si quienes destruían los bosques eran forasteros o los hombres de sus familias. El momento más crucial de esta nueva confrontación fue cuando Vashni Devi
de Adwani lideró la resistencia contra su propio marido, quien había suscrito un contrato para talar el bosque. Los funcionarios de organismos se hicieron presentes para presionar e intimidar a las mujeres y los militantes de Chipko, pero encontraron a las mujeres con faroles encendidos en pleno día. Perplejos les preguntaron qué iban a hacer. Las mujeres contestaron: vamos a enseñarles silvicultura. El hombre contestó: qué tontas son, ¿cómo van a saber el valor de los bosques ustedes que impiden la tala de árboles? ¿Saben ustedes lo que dan los bosques? Producen ganancia, resina y madera. Y las mujeres contestaron cantando a coro: ¿qué dan los bosques? Dan agua, tierra y aire puro, dan agua, tierra y aire puro, sustentan la tierra y todo lo que ella da. La Satyagraha de Adwani abrió nuevos horizontes a Chipko. La filosofía y la orientación política del movimiento se desarrollaron para reflejar las necesidades y el conocimiento de las mujeres. Las campesinas se declararon abiertamente en contra del sistema de silvicultura comercial reduccionista por un lado y enfrentaron por el otro a los hombres de la región que habían sido colonizados por el sistema cognitiva, económica y políticamente.